Listo, ya está grabando. Gracias. Entonces, este espacio extracelular corresponde el 80% a espacio a líquido intersticial y el 20% a plasma o líquido intravascular. Déjenme que puse aquí una pantalla que no me deja ver. Perdón. Déjenme salirme porque estoy viendo la pantalla y no me deja ver. Denme un minuto, ¿eh? Entonces, en una persona, en adultos, tanto en hombres como en mujeres, ustedes pueden ver allí la distribución de agua corporal total, a eso se refiere la TBW, es Total Body Water, y en mujeres y en hombres, en los porcentajes de los que ya hablamos, en menores de 70 años y en mayores de 70 años. El espacio intracelular, 2/3 del agua corporal total, y el espacio extracelular, 1/3. El volumen intersticial, aquí lo mencionan como un 75%, ya les había dicho que era un 80%, ese es el aproximado, un 75 o 80% del líquido extracelular, y el volumen plasmático, que es alrededor del 25% del líquido extracelular. Para hacerlo más complejo, esto no espero que se lo aprendan, esto es solamente un ejemplo. Podríamos calcular de manera específica el agua corporal total en volumen con estos datos. Estas son muchas fórmulas, la fórmula de Hume, la fórmula de Watson, la fórmula de Chumlea, la fórmula de Melitz, la fórmula de Chertoff, la fórmula de Johansson. Son muchas fórmulas para calcular el agua corporal total y utilizan solamente una constante que, por ejemplo, en la fórmula de Hume y Weyers, en la de hasta arriba, es el menos 35 en mujeres y el menos 14 en hombres, multiplicado o más bien sumado aritméticamente a un cociente de la talla y del peso con unas constantes que están ahí hasta arriba, ¿no? Entonces, esas fórmulas son más complejas, pero te permiten calcular exactamente el agua corporal total que tiene una persona en volumen, con datos específicos para su talla y su peso. Es lo único que necesitamos, su talla y su peso, su talla en centímetros y su peso en kilogramos. Les pueden utilizar la que ustedes quieran, pero normalmente en situaciones clínicas no lo hacemos así, sino que solamente lo estimamos con las fórmulas anteriores, ¿no? Con lo que ya habíamos mencionado. El otro concepto importante para poder manejar líquidos en el hospital es el conocer el concepto de tonicidad o cómo afecta la tonicidad y el volumen circulante de agua la fisiopatología de las hormonas, especialmente de dos hormonas, del sistema, bueno, de dos sistemas, el sistema de renina, angiotensina y aldosterona. Del lado izquierdo ustedes pueden ver en el círculo es lo que lleva a la normalidad. Entonces, cuando lo que está en azul, las flechas en azul, son la disminución del sistema, o sea, disminución de la presencia de renina, de angiotensina y de aldosterona. Eso estimula la excreción de sodio y por lo tanto incrementa el volumen circulante efectivo. Es decir, aumenta la cantidad de volumen que tienes en la sangre. Eso es en el caso del lado izquierdo, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, el color azul. Y en el caso del incremento del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, es decir, el aumento de estas hormonas, hace que aumente, se reabsorba el sodio, se aumente la cantidad de sodio que hay en la sangre y eso de manera consecuente puede llevar a disminución del volumen circulante efectivo, pero no necesariamente a disminución, sino a disminución de la osmolaridad, perdón, aumento de la osmolaridad y desplazamiento del solvente, es decir, hay menos solvente en relación al soluto que tienes. Tienes más sodio y tienes menos agua de manera relativa, no de manera absoluta, es decir, no pierdes agua, porque este sistema de renina, angiotensina, aldosterona no te hace que pierdas agua, solamente te hace que controles el sodio, lo aumentes o lo disminuyas, ya sea que lo excretes o que lo reabsorbas en los túbulos renales. Eso es del lado izquierdo. Y del lado derecho, el otro sistema es el sistema de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética tiene ese efecto, evita que orines. Entonces, cuando tienes mucha hormona antidiurética, evitas que se orine
es en el lado derecho, en el círculo derecho, las flechas rojas, y tienes mucha ADH, se incrementa la retención de agua, retienes agua y aumentas la tonicidad. Y en el caso contrario, disminuyes la cantidad de hormona antidiurética, bueno, disminuye la tonicidad, eso hace que como consecuencia disminuya la hormona antidiurética y entonces excretas agua o se excreta mayor cantidad de agua. Esto tiene mayor complejidad porque depende mucho de las acuaporinas, depende de los cotransportadores de sodio que están en todos los túbulos, los que afectan o los que se controlan por medio de los diuréticos de ASA, el más común, pero también los diuréticos tiacídicos afectan este sistema. Entonces es mucho más complejo. Solamente son esquemas simples para que puedan entender qué es lo que está ocurriendo. Para simplificarlo aún más y para que les quede más claro, solamente piensen en el control de la tonicidad con dos factores. El control del sodio, es decir, que haya más o menos sodio, y el control del volumen de agua, es decir, que haya más o menos agua. Mientras más sodio hay, entonces necesitas aumentar el volumen de agua que tienes para que se diluya, para que la concentración no sea tanta. Y mientras menos sodio tienes, entonces necesitas disminuir el volumen circulante. Y al revés en el agua, excretas agua y entonces incrementa la tonicidad, incrementa la osmolaridad de la sangre y necesitas retener agua por medio de la hormona antidiurética. Y al revés, si tienes retención de agua, si tienes mucha agua, estás tomando mucho líquido, entonces eso hace que baje la tonicidad, se diluya la sangre, por decirlo de alguna forma, y entonces como efecto se produce una disminución en la producción o en la liberación más bien de hormona antidiurética. Todo esto tiene que ver con un balance hídrico que aquí está demasiado simplificado. Los balances hídricos y balances de tonicidad son mucho más complejos, mucho más de lo que nos alcanzaría para ver en esta sesión, pero solamente les pongo este esquema para que les quede claro. Es lo que viene en todas las hojas de enfermería, siempre vienen los balances hídricos. Entonces tienes que considerar los ingresos que de este lado izquierdo están el agua que tomamos normalmente o el volumen de agua que tomamos normalmente en un promedio de 1500 mililitros. El agua metabólica o el agua que se llama metabólica, que está contenida, perdón, no es el agua metabólica, es el agua contenida en los alimentos, es decir, en los sólidos, pero que tienen agua, algo de agua, son alrededor de 100 mililitros, y hasta abajo, ahora sí, el oxígeno que se une al hidrógeno en la comida, este sí es el agua metabólica, relacionada con el metabolismo de carbohidratos, y eso es alrededor de 500 mililitros. Del lado izquierdo son los ingresos. En este ejemplo usan un volumen de 3.100 mililitros. Y los riñones orinan en promedio 1.500 mililitros al día, pero ustedes ya saben, y si no, bueno, se los comento, el volumen urinario efectivo, el gasto urinario efectivo más bien, es de 1 mililitro por kilo en 24 horas, eso es lo normal, de 1 a 1.5 mililitros por kilo, pero en promedio son 1.500 mililitros en total, volumen total. Los pulmones excretan agua o eliminan agua por medio del vapor que se respira. Son 500 mililitros aproximadamente. El sudor varía mucho, depende de las circunstancias de temperatura y de las circunstancias con las condiciones de la piel, de la integridad de la piel, son alrededor de 900 mililitros. Y las evacuaciones, las heces, son alrededor de 200 mililitros en promedio, y eso nos dan los 3.100 mililitros. En condiciones normales, el balance hídrico debe ser neutro, y esto no necesitamos ninguna otra condición, no necesitamos ningún medicamento ni ninguna otra circunstancia para que este balance sea neutro. Eso es lo natural, lo normal es que sea neutro. Y es como lo estamos viendo, como lo veríamos en un ejemplo, como en este esquema. Bueno, cuando nosotros vamos a administrar soluciones, vamos a utilizar, aquí me faltó una gráfica, me parece. Sí, bueno, vamos a utilizar básicamente dos tipos de soluciones. Las soluciones cristaloides, cuando vamos a administrarlas extra, en este caso sería, me voy a regresar, sería lo que agregaríamos en los fluidos tomados. Aquí no está, pero bueno, serían las soluciones intravenosas, y podemos utilizar soluciones cristaloides, que son aquellas que tienen electrolitos. Y la definición de una solución cristaloide es aquella
que es capaz de cruzar las membranas semipermeables, específicamente las de los capilares. Entonces, la solución, incluyendo sus electrolitos, pueden cruzar esta membrana. O mejor dicho, los propios electrolitos son los que pueden cruzar la membrana, porque la solución como tal, las moléculas de agua son muy pequeñas y siempre van a cruzar la membrana, pero los electrolitos son de cierto tamaño, o los solutos son de cierto tamaño que pueden cruzar la membrana. Y podemos utilizar cualquiera de estas soluciones. Estas son las más utilizadas. La glucosada al 5%, esto, bueno, cuando tenemos un poquito más de tiempo y hablamos de balances de tonicidad, a veces se los pido que se lo aprendan de memoria, pero solamente para algunas. Por ejemplo, para la glucosada al 5%, pues no hay mucha complicación, no tiene ningún electrolito, lo único que tiene es glucosa, son 5 gramos de glucosa por cada 100 mililitros y les da una osmolaridad de 253. La osmolaridad del plasma es de entre 280 y 310 miliosmoles por litro. Entonces, en relación al plasma, la solución glucosada al 5 siempre es hipotónica o hipoosmolar, tiene una osmolaridad menor. Eso hace que cuando tú administras una solución glucosada, los eritrocitos, que son las células que están directamente en contacto con la solución, ganen agua, absorban esa agua porque tienen es una mayor cantidad de volumen sin electrolitos. Después tenemos la solución salina al 0.9%, la mal llamada solución fisiológica. ¿Por qué no es fisiológica? Bueno, primero, ¿por qué se llama fisiológica o por qué se dice fisiológica? Porque tiene una osmolaridad que es cercana a la del plasma, que como ustedes pueden ver en la última columna es de 308. Entonces se dice isotónica, que sería fisiológica teóricamente la osmolaridad, pero no es fisiológica porque las concentraciones de los electrolitos que tiene, los únicos dos que tiene, que son el ion sodio y el ion cloro, son 154 mil equivalentes para el sodio, cuando lo normal es de 154 mil equivalentes por litro, es en esta solución, cuando lo normal es de 140 aproximadamente. Entonces, por cada litro de solución salina que tú le pones a un paciente, le estás poniendo un exceso de 14 mil equivalentes de sodio por cada litro, y a veces les ponen 2 o 3 litros. Esto también es muy importante, siempre se los digo cuando hablamos de solución salina al 0.9%, que tienen que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen hospitalizados y que tienen una crisis hipertensiva, por ejemplo, o que llegan por retención hídrica, o que llegan por insuficiencia cardíaca. Entonces le ponen al paciente dieta hiposódica, ¿no? ¿Cuánto es una dieta hiposódica de acuerdo a la dieta DASH? De acuerdo al control para la hipertensión. ¿Cuánto es de sodio? ¿Cuánto es la meta o la sugerencia de cloro de sodio que deben administrar o darle al paciente en 24 horas? ¿Se acuerdan? ¿Menos de 5? Menos de 5 gramos en total. Entonces, esta solución salina al 0.9% implica que tiene 0.9 gramos por cada 100 mililitros, pero le estás poniendo un litro de solución. Vamos a dejar que le pongas un litro de solución. Entonces le estás poniendo, si son 0.9 gramos por cada 100, un litro tiene 10 decilitros, ¿no? Que son los 100 mililitros. Entonces, 0.9 por 0.9 gramos por 10. Entonces le estás poniendo 9 gramos de cloruro de sodio con un solo litro de solución. Entonces, totalmente incongruente dejarle a un paciente una solución, una dieta hiposódica y dejarle una solución, un litro de solución salina al 0.9%. Es más, ni siquiera medio litro, porque medio litro serían 4.5 gramos de cloro de sodio, más el cloro de sodio que le des en la dieta. O sea, con los 4.5 gramos ya estarías en la meta de cloro de sodio, ¿no? Para un paciente hipertenso o con falla cardíaca. Entonces, esa es Lo la más razón. apto sería utilizar una de 0.45 en ese tipo de pacientes. Una solución al medio molar. No necesariamente, porque la solución al medio molar, si tú diluyes ese litro de solución salina al 0.9, o le quitas medio litro y le agregas medio litro de agua bidestilada, la osmolaridad te va a quedar en 154. Y esa solución es demasiado hipotónica comparada con el plasma. Entonces, esa ya no es nada fisiológica. O sea, no es lo correcto administrar, o sea, diluirla. ¿En qué casos sí utilizamos soluciones al medio? En los casos que hay hipertonicidad, por ejemplo, por estado hiperosmolar hiperglucémico, por cetoacidosis diabética o por estado hiperosmolar hiperglucémico. Es cuando se usan las soluciones al medio. Y por allí he visto inventos, de verdad que son inventos, de soluciones al tercio o soluciones al cuarto. Me acuerdo mucho de un médico que era intensivista que estaba conmigo cuando estaba en el R1
y pasaba visita en el piso normal de medicina interna y les ponía soluciones al tercio, soluciones al cuarto. O sea, unas soluciones muy extrañas que en el turno nocturno a las enfermeras les hacían batallar nada más para estarle calculando cuánto le iban a poner y en realidad no te cambian mucho, bueno, sí te cambian mucho la tonicidad, pero no te cambian mucho el tratamiento del paciente. Es decir, no mejora el paciente en la clínica, no le vas a ayudar más. Las soluciones al medio, que es el ejemplo que me preguntas, tendrían una osmolaridad de 154 miliosmoles por litro, que sería una solución hipotónica. Y en ese caso, lo que estás administrándole sería volumen. ¿Por qué no entonces administrarle una solución, bueno, agua bidestilada? Pues porque no se puede administrar una solución sin electrolitos porque lo único que va a ocurrir es que los eritrocitos van a reventar por la absorción, por la gran cantidad o la gran diferencia de tonicidad, y van a absorber mucha agua y van a reventar y vas a producir hemólisis. Entonces, por eso no se prefiere utilizar soluciones al medio, salvo en estas circunstancias específicas, en este caso concreto, sería, ay, es que está aquí, me salió el aviso de la reunión, déjenme quitarlo. En este caso concreto que les decía, de estado hiperosmolar o de cetoacidosis diabética. En una hiponatremia verdadera. ¿Mande? ¿Cómo? Perdón. En una hiponatremia verdadera. En una hiponatremia. Una solución fisiológica de 0.45. Al punto 45, no, en una hiponatremia. Si tú le pones una solución al punto 45 en un paciente con hiponatremia, le vas a bajar. No, perdón, hipernatremia, perdón. Así es, en una hipernatremia, sí, pero las hipernatremias es que es complejo, de verdad es para manejar hipernatremias o hiponatremias, es toda una clase completa y necesitaríamos poder determinar la tonicidad específica del paciente, es decir, su balance de tonicidad. Me voy a salir un segundo porque no me deja bloquear esto, ya. Después viene otra solución, que es la solución Normosol, que es una solución que no está disponible en el mercado mexicano, sí en otros países de Latinoamérica, pero bueno, vean la distribución de electrolitos, 140 ya dentro de lo normal el sodio, 98 del cloro y tiene un pH de 7.4, que es el fisiológico, con un potasio de 5 y un magnesio de 3, que es lo fisiológico. Es isotónica con respecto al plasma, por supuesto, con una osmolaridad de 295 y sería adecuada en algunas circunstancias. Es una solución adecuada en electrolitos. Nos faltaría calcio, que no tiene, y lactato. Lo que sí tiene la siguiente solución, el Ringer lactato o la solución llamada Hartmann. Esta solución tiene 130 mil equivalentes de sodio, 109 de cloro, 4 de potasio, 3 de calcio y lactato de 28. ¿Por qué tiene lactato? ¿Alguien sabe por qué se creó la solución de Ringer lactato o para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Alguien lo ha leído alguna vez? Generalmente lo saben los paramédicos, los que ven choque hemorrágico o algo así. ¿Para el choque hipovolémico? Así es, para el choque hipovolémico. ¿Y por qué con lactato? Es decir, ¿cuál fue la razón de ponerle lactato? El lactato es un metabolito del final del metabolismo anaerobio de los carbohidratos, entonces... Pero por el ciclo de Cori se convierte en glucosa o hace un efecto distinto. Así es, bueno, tiene que ver con que el lactato nos permite formar glucosa, tienes razón, eso es lo correcto, hacer gluconeogénesis a partir del lactato, a partir de ácidos tricarboxílicos, regresarlo al ciclo de Krebs por medio del ciclo de Cori, como dices, y entonces formas más glucosa. Eso es lo teórico, ¿eh? Eso es lo teórico. Y no tienes gasto de energía para consumir o para, como efecto del choque hipovolémico que tienes. Solamente es el gasto de energía que tiene el cuerpo de manera normal, pues por el choque, por el estado de choque, pero en teoría disminuirías el consumo energético porque le estás administrando lactato. ¿Por qué no administrar glucosa? Es decir, ¿por qué no ponerle al Ringer lactato glucosa en vez de lactato? Si es más sencillo, ¿no? Tener glucosa. Aumentamos la osmolaridad. Podrías aumentar la osmolaridad de la solución y ahí perderías uno de los efectos. Eso podría pasar. Se podría generar lo que pasa en la cetogénesis, una cetoacidosis. Ok, perdón, ¿alguien más dijo otra cosa? Se aumenta, hay más consumo de energía, pues, con el metabolismo de la glucosa.
Si tú le pones glucosa, lo que le estás dando es facilidad de hacer metabolismo de carbohidratos. Se supone que para un paciente en choque hipovolémico sería bueno, pero estás en una condición de metabolismo anaerobio. Y entonces no puedes utilizar al 100% la glucosa y por eso se prefiere no administrar soluciones con glucosa en el estado de choque, en el estado de choque hipovolémico. Ok. Tenemos otras dos soluciones, que son la solución salina al 3% y la solución salina al 7.5%, las hipertónicas. Y ustedes pueden ver ahí las concentraciones de sodio y de cloro. Y en el extremo derecho, la osmolaridad, muy, muy alta, de 1026 miliosmoles por litro y de 2567 miliosmoles por litro. Aquí les voy a dar nada más un dato curioso. Una de las condiciones con las que nosotros definimos qué solución le vamos a poner a un paciente o en situaciones correctas, en un hospital, midiendo bien los electrolitos, teniendo un buen control, es con la osmolaridad, pero urinaria. La osmolaridad urinaria tiene una variación amplia, puede variar, el riñón es muy capaz de concentrar o de diluir la orina. Entonces puede variar desde 50 miliosmoles por litro hasta 400 miliosmoles por litro, o 500, hasta en algunas situaciones puede llegar hasta 500. Esa es la orina, ¿eh? Estoy hablando de la orina. Vean la osmolaridad sérica, o más, perdón, la osmolaridad de la solución, de la salina al 3% y del 7.5%. Son de 1000 y de 2567. O sea, una tonicidad muy, muy alta comparada con la del suero, la del plasma en general. Bueno, el humano puede controlar esta osmolaridad urinaria hasta 500, es decir, esta variación que tú le darías si tuvieras una osmolaridad, una solución al 3% de 1000 en la sangre, comparada con la de la orina, sería más o menos de 500. La diferencia sería de 500 miliosmoles entre la orina y la sangre, con lo cual tendrías que sacar mucho sodio o ganar mucha agua para poder alcanzar la osmolaridad normal. Bueno, el dato curioso es que las ballenas, en general todos los cetáceos, pero las ballenas son capaces de concentrar la orina hasta 1000 o 1500 miliosmoles por litro. Eso es lo que nosotros no podemos hacer porque no vivimos en un ambiente lleno de sal, no estamos nadando en agua con sal, y eso les permite filtrar gran cantidad de volumen de agua de mar y no necesitan obtener, lo hacen todos los peces, por supuesto, todos los seres que viven en el mar, pero las ballenas son el animal o el mamífero que más puede concentrar la orina hasta una osmolaridad cercana a esa de la tonicidad de la solución salina, o sea, de 1000 a 1000 que hasta 1500. Y eso, eso las hace diferentes en la capacidad de control de la tonicidad sérica. Y eso no lo podríamos hacer nosotros como seres humanos normales, por eso no podemos o no debemos administrar soluciones de tanta tonicidad, salvo en circunstancias particulares. Por ejemplo, ahora sí, hiponatremias severas, hiponatremias reales o crisis de mixedema, el hipotiroidismo severo, una crisis mixedematosa que se caracteriza por hiponatremias severas con sodios de 104, 105. Esa es la situación en la que se debe administrar una solución salina hipertónica. Y por otro lado tenemos las soluciones coloides. Las soluciones coloides contienen moléculas grandes que pueden ser almidones o pueden ser proteínas, y la característica de una solución coloide es que estas moléculas no atraviesan las membranas de los capilares. O sea, se quedan dentro del espacio en donde se administraron, en este caso dentro del espacio intravascular, pues porque la pusiste en una vena. El beneficio teórico sería mejorar la expansión de volumen porque como tienes la tonicidad aumentada porque se quedan las moléculas dentro de la sangre, entonces eso retiene líquido al espacio intravascular y aumentas el volumen en casos de choque hipovolémico. Eso es lo teórico. En la práctica, ya hay muchos ejemplos. Recuerdo de artículos desde el año 93, 95, 97, artículos ya muy clásicos en el que se utilizaron coloides, almidones, aquí está, ¿no? El Letestarch, la gelatina, la albúmina, el dextrano, para el tratamiento del choque hipovolémico o en diversas circunstancias y no tienen mejoría. Es una tabla que viene en esa referencia que está abajo de la revista colombiana de anestesiología. Es un artículo ya viejito, nada más es la tabla para que vean las diferentes composiciones de las soluciones coloides, pero en la realidad en choque hipovolémico, en choque séptico, en choque cardiogénico, no se deben utilizar, bueno, mucho menos en choque cardiogénico, pero en choque hipovolémico no se utilizan, no tienen evidencia de mejoría las soluciones coloidales. El almidón, la albúmina, la gelatina, no tienen ningún beneficio.
Entonces, ¿en qué situación sí utilizarlas? La albúmina en concreto se utiliza en dos situaciones muy específicas. En el síndrome hepatorrenal, el síndrome hepatorrenal es una circunstancia, una condición patológica de los pacientes con insuficiencia hepática crónica, en la cual el volumen intravascular está disminuido, pero el volumen intersticial está muy aumentado, es decir, los pacientes pueden estar chocados con un volumen intravascular muy bajo, se deshidratan porque el volumen se va al espacio intersticial. Por eso tienen ascitis los pacientes con insuficiencia hepática crónica, por eso y por la hipertensión portal también, pero entre otras cosas es por la hipoalbuminemia. Eso como consecuencia puede traer lesión renal aguda porque llega menos volumen a los riñones. El riñón es el órgano que por gramo de peso más volumen filtra en un minuto, que son alrededor de 30 mililitros por gramo de riñón, es el que más filtra. En segundo lugar está el cerebro y en tercer lugar está el corazón y después está la piel y los demás, pero el riñón es el que más filtra por gramo por hora. Y entonces, como necesita mucho volumen, si baja de manera radical, en el caso de los pacientes con insuficiencia hepática crónica, produce lesión renal aguda. La albúmina está demostrado con artículos, con ensayos clínicos, es uno de los tratamientos que disminuye las complicaciones del síndrome hepatorrenal, es decir, evita que el síndrome hepatorrenal se exacerbe, la lesión renal aguda. Esa es una de las indicaciones. Y la segunda indicación es también en pacientes con insuficiencia hepática, son aquellos pacientes que tienen, que les va a hacer una paracentesis, que les vas a sacar mucho volumen, porque las paracentesis son masivas, 8, 10, 12 litros, y le tienes que reponer con albúmina. ¿Por qué? Porque de la misma forma el paciente que le sacas mucho volumen del espacio intersticial, inmediatamente, como no tiene albúmina propia el paciente, no la produce porque su hígado ya no sirve, entonces ese líquido que tenía intravascular inmediatamente se filtra al espacio intersticial y produce estados de choque por hipotensión, como si le estuviera sacando agua directamente del espacio intravascular. Entonces, la albúmina se repone siempre en un promedio de 500 mililitros de albúmina por cada 4 o 5 litros de ascitis que le drenes al paciente. Entonces, si le sacas 10 litros, le vas a poner 2 frascos de albúmina, ¿no? Por ejemplo. Perdón, 50 gramos, no 500 mililitros, 50 gramos de albúmina por cada 4 o 5 litros, porque está en gramos, no está en mililitros. Y bueno, ahí están las osmolaridades, las expansiones de volumen. Pues aquí están, miren, la expansión de volumen plasmático por cada mililitro y 500 mililitros infundidos está en la fila 1, 2, 3, 4. Ahí vienen 500 mililitros cuando es al 5%, o 1700 mililitros cuando es al 25%, y ahí vienen para el resto de las soluciones. Salvo esas indicaciones, que son las que les dije, síndrome hepatorrenal o para corrección de un drenaje de ascitis, no hay una indicación específica para la administración de soluciones coloidales. ¿En los síndromes nefróticos? El síndrome nefrótico no, en el síndrome nefrótico se pierde, sí le puedes administrar albúmina, pero el problema del síndrome nefrótico es detener la pérdida de proteínas. Generalmente los síndromes nefróticos son, por ejemplo, los relacionados con nefropatía por cambios mínimos en la diabetes o nefropatía o una glomerulopatía, glomerulosclerosis focal y segmentaria en la nefropatía diabética, y el problema allí pues es la misma glomerulopatía. Y que tú le administres albúmina no va a corregir absolutamente nada. La albúmina, así como se la pones, así se elimina por la orina y no te corrige nada. Síndromes nefróticos, por ejemplo, en otras circunstancias, como glomerulonefritis en niños o síndromes nefróticos por vasculitis, por ejemplo, la albúmina no te corrige ninguna de las situaciones y además la albúmina es cara. Entonces, no está indicado en los síndromes nefróticos. ¿Ok? Síndromes nefróticos hay que tratar otra cosa, que son las complicaciones de hipercoagulabilidad, que es lo más riesgoso. Vamos a utilizar nada más un ejemplo, que es con lo que voy a terminar, y si tienen algún caso específico, me comentan o tienen alguna duda. Hablando de la fluidoterapia en el caso de la sepsis. Esta campaña que se llama durante muchos años ya Surviving Sepsis o Sobreviviendo a la Sepsis, nos habla de la determinación de la terapia con fluidos, la terapia con líquidos, con esta abreviatura que se llama EGDT, que es Early Goal Directed Therapy, o sea, terapia dirigida a una meta temprana. Tenemos que alcanzar una meta temprana de volumen y de presión arterial y de gasto urinario, que, bueno, están fuera también de la clase, pero se los voy a comentar, y se divide en 4 fases.
Una fase de rescate, que es la fase inicial, que tienes que administrar agua porque está deshidratado el paciente. Una fase de optimización, que es aumento de volumen, pero no tanto como en la fase de rescate. Una fase de estabilización y, por último, una fase de desescalamiento. Básicamente, esas 4 las podemos dividir en 2. La fase inicial de rescate y optimización y la fase secundaria de estabilización y desescalamiento. Y la fase de rescate y de optimización son las primeras 6 horas y se abrevia, o las guías de Surviving Sepsis y todos los artículos, en uno que vamos a ver en la siguiente diapositiva, se abrevia como un Adequate Initial Fluid Resuscitation, es decir, administrar líquido o resucitar al paciente de manera adecuada con fluidos. Es decir, es la fase en la que más agua se le va a poner al paciente. ¿Cuál es lo recomendado? Son 20 mililitros por kilo de peso del paciente, por kilo de peso real, no por kilo de peso ideal, por kilo de peso real. Y antes se utilizaba una meta que ya no es, pero se utilizaba esta meta, a lo mejor algunos de ustedes la conocieron o todavía la usan en algún hospital, que era la meta de la PVC, la presión venosa central, de alcanzar 8 milímetros de mercurio. Esa meta ya no es real, perdón, son 8 centímetros de agua, no 8 milímetros de mercurio, son 8 centímetros de agua. Esa meta ya no es real porque la PVC no es un marcador confiable de volumen intravascular. Y la única razón por la que no lo es porque la técnica de administración de volumen, perdón, la técnica de colocación del catéter venoso central no permite que sea estandarizado, es decir, que siempre se coloque el catéter o la punta del catéter en el mismo lugar. Con que tú coloques la punta del catéter 1 centímetro más adentro de la aurícula o 1 centímetro más afuera o más dentro de la vena cava superior, eso te va a variar completamente las cifras de presión venosa central y ya no va a ser confiable la administración de volumen. Entonces, ¿cuál sí es la recomendación? La recomendación, las metas de sepsis o las metas del Surviving Sepsis son 2 que no están en esta gráfica, también para no meterlos en broncas, pero se las digo, que son la uresis kilo hora, o sea, las mililitros por kilo hora de uresis, que es de al menos 0.5 mililitros por kilo hora, idealmente 1 mililitro kilo hora, y la presión arterial sistólica de al menos 90 milímetros de mercurio. Esas son las 2 metas que te permiten saber que el paciente está en adecuada recuperación de volumen. Hay una meta secundaria que se utiliza en algunas circunstancias, que es el bicarbonato. El bicarbonato es un marcador de metabolismo anaerobio. Entonces, si tienes una acidosis metabólica con bicarbonato bajo, una acidosis metabólica de anion gap alto con un bicarbonato bajo, estás perdiendo bicarbonato porque lo estás utilizando para contrarrestar el lactato o el resto de los ácidos no medibles, de los aniones no medibles, y entonces tienes que, puedes corregir bicarbonato en el caso de que tengas un pH muy bajo, o lo más correcto es corregir volumen. Ese paciente con sepsis, con bicarbonato, con acidosis metabólica severa, le hace falta volumen, le sigue haciendo falta volumen. Mientras menos bicarbonato tengas, más volumen le falta al paciente, así como regla general, pero hay tablitas para determinarlo. Esa es la fase de rescate y de optimización en las primeras 6 horas. Y por ahí les mandé el artículo. Y en las segundas 6 horas, ahí tenemos la gráfica de varios artículos, de varias sugerencias de manejo de volumen, el estudio de Rivers, el estudio Process, el estudio Arise, que es el más importante, y el PROMISE, que son, también utilizan la EGDT, que ya les dije lo que era, la Early Goal Directed Therapy, y tienen volúmenes diferentes. La primera columna, después de los nombres de los artículos, es la administración de fluidos o la administración de líquidos antes de la aleatorización, o sea, de base, sin necesidad de que el paciente llegara en estado de choque. La segunda columna son en las primeras 6 horas. ¿Se acuerdan? La fase la fase intensiva, la fase que veíamos en la diapositiva pasada. Y ahí tienen los promedios de volumen que le administraba, ¿no? Por ejemplo, basado en EGDT, en el estudio Process, que es perdón, en el estudio Arise, que es el más importante, el EGDT era de alrededor de 1964 mililitros, o sea, de 2000 mililitros, más o menos 1400, o sea, entre 1000 y 3500 mililitros en las primeras 6 horas, dependiendo del peso del paciente. En un protocolo basado, estandarizado, en una terapia usual, que es la fila de abajo del estudio Arise, donde dice 1713 más menos 1401, se utiliza menos volumen. ¿Cuál es la conclusión? De acuerdo al estudio Arise, es que los volúmenes de entrada deben de ser altos. Los volúmenes, la administración de volumen de entrada en un paciente con sepsis deben de ser altos, especialmente en las primeras 6 horas.
Después tenemos, van a decir, en la columna 2, que dice de 6 a 72 horas, pues son mayores, ¿no? Dice 4,400, 4,900, 4,300. Sí, pero esos volúmenes son en 72 horas. O sea, son en 3 días. Entonces, dividan 4 litros, por ejemplo, en el Process, en la fila del Process del EGDT, vean que son 4,458, más o menos 3,800, o sea, como entre 4 y 7 litros de volumen, pero en 72 horas. O sea, póngale que sean 7 litros, serían 100 mililitros por hora, más o menos. Cuando mucho, ¿no? 100 mililitros por hora, que no es nada comparado con lo que habías puesto en las primeras 6 horas, que es muchísimo más. Son hasta 300 o 400 mililitros por hora. Aquí les puedo hablar de un concepto antes de decirles la parte final de la presentación. Les puedo hablar de un concepto que se llama reto con líquidos o el Fluid Challenge que utilizamos en los pacientes con estado de choque séptico o estado de choque hipovolémico. ¿Cómo saber si el paciente va a responder a líquidos? Es decir, si es choque séptico, es refractario y vas a necesitar vasopresores, que es lo que está en la columna de la derecha. Si vas a necesitar vasopresores, especialmente vasopresina o norepinefrina, o si te va a aguantar con líquidos. El reto con líquidos implica que le administres en bolo, pero así a chorro, en friega, 500 mililitros de solución Hartmann de Ringer lactato. Entonces tú le pones, lo estás midiendo, estás monitorizando con la presión arterial, frecuencia cardíaca, pulsoximetría, gasto urinario, tiene una sonda, pues estás en una circunstancia de estado de choque, es una valoración secundaria. Le administras 500 mililitros en bolo. En la primera hora, cuando le administras los 500 mililitros, te debe de responder la presión arterial, te debe subir alrededor de un 20%. Si el paciente responde en un 20% la presión arterial que tenía la basal contra la posterior a la administración del bolo, que normalmente se da en unos 30 minutos, 20 a 30 minutos, entonces el paciente puede responder a líquidos y podrías mantenerlo sin necesidad de vasopresores, por lo menos durante esa fase inicial. Si el paciente no responde al reto con líquidos, si no mejora ese 20% la tensión arterial, no mejora el gasto urinario o cae la saturación de oxígeno o aumenta la frecuencia cardíaca, que son marcadores de estado de choque también, eso te habla de la necesidad de utilizar vasopresores. Y eso que ustedes ven en la columna de la derecha en estos estudios, nos habla acerca de cuándo iniciar vasopresores. Vean el porcentaje de uso de vasopresores en los distintos grupos. Les voy a poner el ejemplo en el ARISE, vean el estudio ARISE, el tercero de arriba para abajo, el de 2014, que nada más estamos comparando el Early Goal Directed Therapy, el EGDT, que utilizaron además en las primeras horas, 2/3 partes de los pacientes tenían uso de vasopresores, a pesar de que el volumen era mayor. Y en el tratamiento usual, solamente un 57% de los pacientes tenían vasopresores, con un volumen menor, un volumen de administración menor. En el artículo que les hice llegar con sus compañeras de CEPRAMED, está toda la información, pero solamente decirles que los pacientes con tratamiento usual se morían más que los pacientes con tratamiento con el EGDT. Entonces, el volumen y la administración temprana de vasopresores en el choque séptico modifican la historia natural de la enfermedad y hacen que los pacientes se te mueran menos. Esa es la conclusión, así de esta tabla compleja, esa es la conclusión de la administración de líquidos en pacientes con estado de choque séptico. ¿Qué líquidos? ¿Qué es lo que se sugiere? Soluciones cristaloides, solución salina al 0,9% o solución de Ringer lactato o normosol, pero les digo que normosol no tenemos en México. Esas serían las opciones que se deben de utilizar en este caso como fluidos intravenosos. Creo que esa es la última. No sé si tengan ustedes alguna duda o alguna pregunta para resolvérselas o tengan algún caso en concreto que tengan una duda que no hayan resuelto alguna vez en su vida. Si es que no se han dormido. Bueno, buenas noches, doctor. Disculpe, una duda. En un paciente de cualquier índole, sin poner comorbilidades, tanto nefrópata, cardiópata o hepatópata, que llega de primera vez en urgencias, ¿a cómo le calculamos los líquidos en las 24 horas? Estamos hablando de la patología que sea, no estamos poniendo cetoacidosis o de deshidratación,
O sea, simplemente para calcular líquidos en un adulto a 24 horas. Ok, ¿Qué fórmula o a cuánto se lo calculamos? la recomendación de líquidos de un paciente 24 horas en promedio estándar, un adulto estándar, es de 30 mililitros por kilo. Pero recuerda que esos 30 mililitros por kilo son de líquidos totales de ingresos, es decir, debes incluir la dieta. Entonces, no es necesario, inclusive es excesivo, ponerle Venoclis a todos. Para eso hay catéteres hepariniciados. Entonces le pones un catéter heparinizado al paciente y ya. No necesita tener una solución. No hay razón para que todos los pacientes en urgencias tengan colgadas una solución. Esa es la respuesta. Tienes que calcularle 30 mililitros por kilo de solución, perdón, 30 mililitros por kilo de agua, y eso incluye el volumen de la dieta, o sea, el agua que le estás administrando en la dieta. Ah, perfecto. Gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Ya no hay ninguna otra duda? Con lo que mencionaba, de acuerdo al paciente en estado de choque séptico, o sea, ya de una vez diagnosticado como sepsis al paciente, nosotros lo recibimos de primera instancia. ¿A cómo empezamos esos líquidos en ese paciente? Explicó usted la tabla de cómo era en las primeras horas. Primero De primera instancia, ¿cómo iniciamos los líquidos? Primero confirmar que tenga choque séptico, por supuesto, o sea, que el estado de choque, la hipotensión sea menor, sea secundaria a una infección demostrable como sea, pues, o sea, una infección urinaria, una neumonía, un COVID, lo que tú quieras. Eso sería primero, lo primero que tendrías que hacer. Y lo segundo es administrar en las primeras 6 horas soluciones a la tasa que les comentaba, 20 mililitros por kilo para las primeras 6 horas. Entonces, si pesas 70 kilos, 7 por 2, perdón, sí, 70 kilos son 7 por 2, 14, son 1400 mililitros para las primeras 6 horas. Parece mucho, ¿no? 1400 mililitros en 6 horas serían como 500, poquito menos de 500 mililitros por cada 2 horas, ¿no? Entonces, bolos de 500 mililitros por cada 2 horas. Y en la primera administración, el primer volumen que tú le vas a poner, los primeros 500 mililitros de solución salina, en la práctica estás haciendo lo que les comenté, un reto con líquidos. Estás haciendo el reto con líquidos, estás poniendo un bolo de 500 mililitros de solución isotónica o de solución salina y ver si responde a la presión arterial y el gasto cardíaco y las metas de sepsis. Si está en choque hipovolémico y en la primera administración, en las primeras 2 horas, no mejora con el volumen que le pusiste, calculada de esa forma, entonces le tienes que poner vasopresores. Ahí ya le pones norepi, vasopresina, etc. Así es, no, Alan, lo que me preguntas, ¿en estado de choque se debería administrar 500? No, eso se llama reto con líquidos, ese es un ejemplo. El reto con líquidos es cuando tienes la duda de si el paciente va a responder o no te va a responder con líquidos. Si tú ya le administraste líquidos y crees que el paciente podría responder con líquidos, le puedes dar un reto. Como dices, la administración de líquidos es masiva, pueden ser hasta 2 litros. Es más, las primeras 6 horas, como vimos en el ejemplo, en los estudios, en el proceso, le administraban hasta 5 litros en las primeras 6 horas. O sea, son volúmenes muy grandes de líquido. En los pacientes con una infección, con una sepsis, un pie diabético y con una infección urinaria y que tengan estado hiperosmolar, le administras más, le administras muchísima agua, 1 litro en las primeras, así de chorro. O sea, cuando llega el paciente, de hecho, la guía de cetoacidosis de estado hiperosmolar dice que le administras 1 litro en bolo, así como va 1 litro de solución salina o de Hartmann. Y eso pues, te puede llevar a volúmenes en las primeras horas de más de los 2 litros que dices o de más. ¿Alguna otra duda? Bueno, ahí la paciente embarazada que presenta un cuadro de sepsis, la guía práctica clínica indica que debe utilizarse 30 mililitros por kilo por hora, que es más o menos un poquito más del volumen que les había dicho.
¿Se debe utilizar esta cantidad de líquido a pesar que durante el embarazo hay un aumento en la bulimia? Sí, claro, por supuesto, con mucho más razón, porque la paciente séptica, la paciente embarazada séptica, la paciente embarazada que tenga con datos de choque séptico, quiere decir que ha tenido una pérdida de volumen muy alto. Y porque el volumen de distribución o el volumen intravascular y el volumen intersticial en la mujer embarazada está incrementado por el volumen de la placenta, por el volumen de la sangre que recorre la placenta, por el líquido intersticial, por muchas razones. Pero sí, esa es la razón, porque aumentó el volumen intravascular como consecuencia del embarazo. Y esos 30 mililitros por kilo son más de los 20 que recomiendan en la guía de Surviving Sepsis, que es general, es una guía general de cualquier caso de sepsis. En tu caso específico de embarazada, pues sí. De las soluciones coloides, las soluciones basadas en gelatina y almidón, ¿lo recomienda o existe alguna alteración? No, las gelatinas, bueno, creo ya de verdad, hace años que no veo una solución, un etalmidón, creo que hace como, no, sí, hace como un año y 20 y un poquito, le puse un Emacel a un paciente porque ya no teníamos otras soluciones en un hospital, pero fue la última vez que recuerdo haber visto un almidón. Ya prácticamente están en desuso, ya los tienen ahí como en el museo de las soluciones. No hay una recomendación específica para utilizarlas. Doctor, no sé si me permitiera compartir mi pantalla, por favor. Sí, le tengo que poner en participantes, ¿verdad? Sí, doctor. Y luego ahí donde estoy yo, Sepramed VM Querétaro, le da en más y después creo que es hacer host. Ahí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No sé si le sale allá hasta arriba. Está, Ah, ya eres anfitrión. ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra duda o ya es todo? No, sí, yo otra duda, doctor. Tuve un paciente con aminas, la norea 50 y la vasopresina 55. Mi duda es, ¿hay un tope? ¿Hay un tope de aminas? No hay dosis máxima de aminas, pero bueno, ahí habría que ver a qué gamas las tenías, pero ya una 50 de Norepi ya la tenías como a 25 gamas, es una dosis muy, muy, muy alta, y ese paciente ya no te iba a responder de ninguna forma. No hay una dosis máxima, pero las dosis alfa, que en dopamina, por ejemplo, en las dosis alfa, que son más de 7.5 microgramos kilo minuto, si no te responde el paciente con esa dosis, ya no te va a responder a nada. O sea, y lo único que está haciendo es vasoconstricción periférica, le vas a causar hipoperfusión en los dedos, en la piel, etcétera, más complicaciones. Entonces, no hay como dosis máxima, pero esas dosis que ya le pusiste, con esas son muy, muy, muy altas y ya no te va a responder ningún paciente. Vale, perfecto, muchas gracias. Me parece que ya eran todas las dudas, ¿verdad? Sí, parece que sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por parte del Comité Estudiantil de Práctica Médica CEPRAMED y por parte del Comité Nacional de Educación Médica SCOM. Le agradecemos por su participación en la ponencia Manejo de Soluciones. Aquí tenemos su constancia, se la haremos llegar por correo. Y muchísimas gracias a todos por participar. Les recuerdo que les haremos llegar el examen post-intervención para que lo contesten. Y sin más por el momento, le agradezco, doctor. Muchas gracias por sus aportaciones y por su tiempo. Gracias a todos y buenas noches. Que les haya servido de algo. Buenas noches, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.